Era amante de su tío desde los 13 años y él la asesinó porque ella tenía novio. El caso de Gabriela Villarroel. Una joven de 18 años sale a encontrarse con su novio y desaparece sin dejar rastro. 3 días de angustia y búsqueda desesperada terminan en la casa de un uniformado, un hombre que era de la familia. Esta es la historia de cómo la confianza, el abuso de poder y los celos más enfermizos se combinaron para arrebatar la vida de Gabriela Dayana Villarroel, un crimen que destapó una relación secreta y una doble vida bajo el manto de la autoridad. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales de extrema violencia y sensibilidad. Se recomienda discreción. La narrativa describe eventos relacionados con desaparición, violencia de género y muerte. Si este tipo de contenidos puede afectarte, te sugerimos no continuar. El barrio de Villa Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, parecía vivir un viernes cualquiera de agosto de 2016. El invierno comenzaba a retirarse lentamente, pero una tragedia silenciosa estaba a punto de congelar para siempre la vida de una familia. Gabriela Dayana Villarroel, de apenas 18 años, se preparaba para una salida simple, cotidiana, como la de cualquier joven de su edad. Iba a encontrarse con su novio. Nadie imaginaba que ese sería el último día que sería vista con vida. Gabriela vivía con su madre, Susana, y su hermana. Su padre había fallecido años antes, lo que había fortalecido un vínculo muy estrecho entre las tres. Era una joven tranquila, afectuosa, con sueños claros. Quería ser parte de la Policía Federal, vestir un uniforme desde el lado correcto, servir y proteger. Aquella tarde salió junto a su hermana y, como tantas otras veces, se separaron en el camino. Gabriela continuó sola. Nunca llegó a destino. Las horas pasaron y el teléfono de Gabriela permanecía en silencio. Lo que empezó como inquietud se transformó en pánico. Esa misma noche, su madre comprendió que algo no estaba bien. Al día siguiente, la denuncia por desaparición ya estaba hecha. Comenzaron las búsquedas, los llamados desesperados, los recorridos por el barrio, las cadenas humanas de vecinos que se unieron al dolor de la familia. Entre quienes acompañaban la búsqueda había un hombre que parecía especialmente comprometido. Su nombre era Néstor Fabián Quintana, suboficial de la Prefectura Naval Argentina, de 36 años. No era un extraño, era la pareja de una tía de Gabriela, alguien que frecuentaba reuniones familiares, celebraciones y momentos íntimos, un hombre con uniforme, autoridad y, en apariencia, absoluta confianza. Lo que nadie sabía, y lo que la investigación sacaría a la luz, era que Quintana llevaba años abusando de su posición. Desde que Gabriela tenía apenas 13 años, él había iniciado con ella una relación sentimental secreta. Una relación marcada por una brutal desigualdad de edad, poder y control. Quintana no solo era un adulto, era una figura de autoridad y alguien integrado a la familia. Había tejido una red de manipulación silenciosa, amparado en el secreto y el miedo. Mientras la familia buscaba a Gabriela, Quintana actuaba, acompañaba a Susana, ofrecía ayuda, se mostraba protector, casi como un pilar en medio del caos. Pero esa fachada comenzaba a resquebrajarse. Algunos datos no cerraban. Registros de llamadas, mensajes, testimonios que indicaban un contacto constante entre Gabriela y Quintana. Al principio se pensó que era lógico, era un familiar cercano y además prefecto. Pero las sospechas empezaron a crecer. El domingo pasó sin noticias. El lunes llegó con el peso insoportable de 3 días de incertidumbre. Fue entonces cuando Quintana, presionado por la evidencia y por los interrogatorios, comenzó a contradecirse. Su relato se volvió inconsistente, la máscara cayó. Finalmente confesó. Néstor Fabián Quintana admitió que había asesinado a Gabriela Dayana Villarroel. No solo eso, indicó el lugar exacto donde había ocultado su cuerpo. Una vivienda ubicada en la calle Celarrayán 5336, en Villa Lugano. No era su domicilio habitual, sino una casa que utilizaba ocasionalmente, lo que dejó en evidencia que había existido planificación. Los investigadores se dirigieron al lugar. Allí encontraron una escena devastadora. El cuerpo de Gabriela estaba envuelto en bolsas de plástico, tratado como un objeto descartable. La joven que había salido a ver a su novio y que soñaba con un futuro, había sido reducida a un bulto oculto por quien decía quererla. La autopsia confirmó lo peor. Gabriela murió por asfixia, estrangulada. No fue un ataque impulsivo. Fue un acto que requirió tiempo, fuerza y una cercanía extrema. Un crimen íntimo, típico de los casos de violencia de género más severos, donde el agresor busca ejercer dominio absoluto hasta el final. El móvil fue claro. Celos, posesión, control. Quintana no aceptaba que Gabriela tuviera una relación formal con un joven de su edad. Para él, ella era una propiedad. La discusión fatal ocurrió luego de que Gabriela se encontrara con él ese viernes. Ella quería seguir con su vida. Él no lo permitió. Después vino la puesta en escena.
el ocultamiento del cuerpo, la participación activa en la búsqueda, el rol del prefecto preocupado. Todo diseñado para ganar tiempo y desviar sospechas, pero subestimó a la justicia y, sobre todo, la fuerza de una madre que no dejó de buscar a su hija. La noticia sacudió a Villa Lugano y a todo el país. El asesino no era un desconocido. Era el hombre de confianza, el uniformado, el miembro de la familia. Quintana fue detenido y procesado por homicidio agravado y femicidio. La prefectura naval inició sumarios internos. La familia Villarroel quedó rota para siempre. Gabriela se convirtió en un símbolo más de una tragedia que se repite, la de adolescentes vulnerables, abusadas por adultos cercanos, la de mujeres asesinadas cuando deciden elegir su propio camino, la de instituciones que, en algunos casos, fallan en detectar y frenar a los depredadores que operan desde adentro. El caso de Gabriela Dayana Villarroel no es solo una historia de crimen, es una advertencia, un grito, un nombre que no debe ser olvidado. Porque detrás de cada estadística hay una vida truncada, una familia devastada y una verdad que exige ser contada una y otra vez hasta que la justicia y la memoria hagan lo suyo. El proceso judicial por el asesinato de Gabriela Dayana Villarroel se puso en marcha con una celeridad inusual, impulsado por la contundencia de la confesión inicial, las pruebas materiales y la presión social y mediática que rodeaba al caso. Néstor Fabián Quintana, el suboficial de prefectura que había personificado la traición más abyecta, fue formalmente acusado de homicidio agravado. Pero la fiscalía, liderada por los fiscales Diego Molina Pico y Leonardo Lofiego, no se conformó con esa tipificación. Su estrategia fue clara y contundente. Este no era un simple homicidio, era un femicidio, un crimen de género en su expresión más pura, agravado por el vínculo de confianza y por el abuso de su posición como agente del Estado. La figura legal de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer por motivos de género se convirtió en el eje de la acusación. El juicio oral y público comenzó en 2018 en los tribunales de la calle Comodoro Pi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Negópolo 26. La sala estaba impregnada de una tensión palpable. Por un lado, la familia de Gabriela, con Susana, su madre, como figura central de un dolor que se había transformado en una férrea determinación de ver justicia. Por otro, Néstor Quintana, ya sin uniforme, despojado de la autoridad que una vez vistió, enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. Su defensa, a cargo de los abogados Alejandro y Daniel Biondini, optó por una estrategia que buscó, sin éxito, desdibujar los contornos del femicidio y replantear los hechos. La defensa de Quintana intentó construir una narrativa alternativa. Reconoció el hecho material de la muerte, pero pretendió desvincularlo de la violencia de género. Alegó que había sido un homicidio simple, producto de una discusión pasional, un arrebato en el contexto de una relación consentida entre adultos. Intentaron minimizar la asimetría de poder y negar el elemento de control y posesión que la fiscalía destacaba. Para ello buscaron presentar a Gabriela de 18 años como una mujer plenamente adulta y dueña de sus decisiones, tratando de ocultar el hecho de que la relación había comenzado cuando ella era menor y bajo la influencia de un hombre mucho mayor y en posición de autoridad dentro de su propia familia. Fue un intento de revictimización, de despojar al crimen de su contexto social más amplio y reducirlo a un drama privado. Sin embargo, la fiscalía construyó un caso sólido como una roca. Presentó la evidencia irrefutable, la confesión inicial, los informes periciales que ubicaban a Quintana en la escena, el hallazgo del cuerpo en la vivienda que él frecuentaba, envuelto en bolsas. Pero lo más poderoso no fue solo lo forense, fueron los testimonios. La hermana de Gabriela aportó detalles cruciales sobre comportamientos extraños, miradas y contactos que, en retrospectiva, encajaban en el patrón de acoso y control. Los amigos de Gabriela testificaron sobre sus miedos, sobre comentarios que ella había hecho respecto a la obsesión de Quintana y su incomodidad con la situación secreta. El novio formal de Gabriela relató cómo ella, en sus últimos tiempos, parecía preocupada por algo que no terminaba de contar. Pero el testimonio más desgarrador fue el de Susana, la madre. No solo habló del dolor de la pérdida, de la hija brillante y cariñosa que le fue arrebatada. Habló de la traición, describió cómo Quintana se había sentado en su mesa, compartido sus penas y alegrías, y cómo luego había usado esa confianza para acercarse a su hija y finalmente, para matarla. Su declaración puso al descubierto la doble vida del acusado, el hombre respetable y servicial en público, y el depredador manipulador en privado. También dejó en evidencia el móvil real, los celos patológicos. La fiscalía demostró, a través de mensajes y testimonios, que el detonante fue la negativa de Gabriela a seguir sometida,
su deseo de vivir abiertamente su relación con un joven de su edad, lo que Quintana interpretó como una afrenta a su propiedad sobre ella. La autopsia, que estableció la causa de la muerte como asfixia por ahorcadura, adquirió un significado aún más siniestro en este contexto. Los fiscales argumentaron que la estrangulación no es un método casual, es íntimo, prolongado, y a menudo refleja un deseo de aniquilación total de la otra persona, de silenciarla para siempre. Era la firma física de un crimen de poder y posesión extrema. Durante el juicio, el propio Quintana tuvo la oportunidad de declarar. Su actitud distaba mucho de la del prefecto seguro que una vez fue. Se mostró evasivo, contradictorio, tratando de matizar su confesión inicial. Ya no podía controlar la narrativa. La máscara se había caído por completo, y ante el tribunal y la sociedad solo quedaba un hombre acorralado por la evidencia de su monstruosidad. La sentencia se dictó en 2018. Después de escuchar los alegatos finales, el tribunal integrado por los jueces Ernesto Kippen, Pablo Vega y Darío Dragotto se retiró a deliberar. El veredicto no ofreció sorpresas, pero sí una contundente validación de la teoría de la Fiscalía. Néstor Fabián Quintana fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, es decir, femicidio. La pena correspondiente, prisión perpetua. La lectura de la sentencia fue un momento de catarsis contenida para la familia Villarroel. La justicia, al menos en su faz legal, había reconocido la verdad. Gabriela no murió por un accidente o un arranque de ira incontrolable. Fue asesinada por ser mujer, por querer liberarse de la sombra de un hombre que creía tener derechos sobre su vida y su cuerpo. La condena a perpetua, sin embargo, no fue el final del camino legal. Como es habitual en el sistema argentino, la defensa apeló la sentencia, llevando el caso a una instancia superior, la Cámara de Casación Penal. Este recurso buscaba, básicamente, revisar la calificación legal del hecho, intentando nuevamente quitarle la etiqueta de femicidio, y con ello conseguir una reducción de la pena. Los años que pasaron entre la condena y la resolución de la apelación fueron, para la familia de Gabriela, una nueva forma de tortura. Habían ganado el juicio, pero la sombra de un posible revés legal, por mínimo que fuera, se cernía sobre ellos. Mientras tanto, Quintana cumplía su condena en una unidad penitenciaria. La prefectura naval, por su parte, había iniciado un sumario administrativo que culminó con su expulsión de la fuerza. El uniforme que una vez le dio un aura de autoridad y confianza fue retirado para siempre, en un acto simbólico de repudio institucional. Finalmente, en mayo de 2021, la Cámara de Casación Penal emitió su fallo. Tras un exhaustivo análisis de las pruebas y los argumentos legales, los jueces de casación confirmaron la sentencia en todos sus términos. Rechazaron uno por uno los planteos de la defensa. Ratificaron que los hechos constituían un femicidio agravado por el vínculo. Subrayaron que la relación secreta, iniciada cuando la víctima era menor, establecía una situación de sujeción y vulnerabilidad que Quintana explotó. Y de manera crucial, afirmaron que el móvil de los celos, en este contexto, era indisociable de la violencia de género. Fue el rechazo de Gabriela a hacer posesión de Quintana lo que desató su furia homicida. Con este fallo, la condena a prisión perpetua se tornó firme e irrevocable. No habría atajos ni revisiones benevolentes. La justicia había hablado por última vez, y lo había hecho para sellar el destino carcelario del femicida. El caso Gabriela Villarroel dejó una huella profunda que trascendió lo judicial. Se convirtió en un ejemplo trágico pero didáctico sobre las formas en que opera la violencia machista. Ilustró cómo un agresor puede operar desde dentro del círculo de confianza, usando su estatus y la complicidad silenciosa del entorno para camuflar sus abusos. Puso sobre la mesa la peligrosidad de las relaciones abusivas con grandes diferencias de edad y poder, especialmente cuando involucran a adolescentes, y mostró la importancia de calificar estos crímenes correctamente, no como crímenes pasionales, sino como femicidios, porque esa denominación visibiliza la raíz social del problema y exige una respuesta del Estado acorde. Para Susana, la madre, la confirmación de la condena en 2021 cerró un capítulo de lucha legal de casi 5 años, pero no cerró el dolor. Gabriela sigue presente en cada rincón de su casa, en cada fecha festiva que se vuelve agridulce, en los sueños de futuro que nunca se cumplirán. La vida de su hija fue reducida a un fardo envuelto en plástico por la persona en quien más confiaba. Ese hecho es una herida que nunca cicatriza. Sin embargo, desde ese dolor, Susana se ha convertido en una voz más en el coro de madres y familiares que exigen justicia y luchan para que los nombres de sus hijas no caigan en el olvido. La memoria de Gabriela Dayana Villarroel, la joven que quería ser policía, se mantiene viva como un recordatorio de todo lo que se pierde cuando la posesión y el machismo se imponen al derecho a una vida libre.
El desenlace final, por tanto, no es solo la perpetua tras las rejas para Néstor Fabián Quintana, es la consolidación de una verdad jurídica y social. Lo que le sucedió a Gabriela fue un femicidio, un crimen de odio contra su condición de mujer. Su caso, desde las calles de Villa Lugano hasta las frías páginas de los fallos de la Casación, se inscribe en la larga y dolorosa historia de la lucha por erradicar la violencia de género en Argentina. Es un recordatorio de que, tras cada estadística, hay una vida interrumpida, una familia destrozada y una comunidad que debe permanecer alerta. La justicia llegó tardía e insuficiente para devolver una vida, pero llegó para sentar un precedente y para decir con todas sus letras que ningún uniforme, ningún vínculo familiar y ningún grado de manipulación pueden justificar o minimizar el asesinato de una mujer. Este documental, como muchos otros que creamos, busca dar voz a quienes la perdieron y mantener viva la memoria para exigir justicia. Si este contenido te ha impactado, si crees en la importancia de contar estas historias crudas y necesarias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción, tu like y tu comentario nos ayudan enormemente a seguir investigando, produciendo y alzando la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo. Juntos podemos hacer que estas narrativas no se olviden y que la presión por un mundo más justo y seguro para todas las mujeres no cese. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo documental.